Hola amigos de YouTube, vamos a ver en Unity para crear ventanas y trabajar con ellos usando algunos trucos que por ahí el que recién empieza con las Canvas le va a costar. Eh, Vamos a hacer un ejemplo o varios de cómo se puede, digamos, controlar desde un programa a estas ventanas. Digamos que para ser ordenados, originalmente podríamos poner mi programa dentro de eh, la escena, y acá pongo script o lo que sea, ¿cierto? Y ahí voy a llevar mi programa, que ya he creado uno en el directorio, digamos, de trabajo. Y acá voy a empezar a sumar canvas, es decir, las canvas me permiten llamar menú mientras hago juego u otras cosas, pero está súper interesante de que también se puede hacer todo un programa respaldado en la Canvas, ¿no? Y las Canvas hace a lo que es el User Interface, ¿sí? Entonces, si queremos agregar un botón o cualquier cosa, antes tenemos que tener una Canvas. Normalmente lo agrega el programa solo para hacer, digamos, lo que uno quiere hacer. Si uno no va a usar solamente Canvas en el programa, lo cual suena medio raro, pero es totalmente factible, es decir, programar como que fuera, no sé, si uno quiere hacer una base de datos, algo que no sea objetos 3D, lo puede hacer. Bueno, esto es la Canva, y dentro de la Canva vamos poniendo un montón de cosas que hacen al user interface. Puede ser texto, puede ser botones, drop down, y puede ser panel, ¿sí? Y yo lo llamo al panel porque en realidad el panel me va a permitir hacer justamente esas definiciones de fondos distintas en la Canvas, ¿no sé? ¿No es cierto? Y lo voy a poder variar al tamaño. Y es el panel el que me va a dar el marco sobre el cual un botón va a poder trabajar o no. Panel 1, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense que acá en esta opción, como está definido originalmente el panel, no me permite elegirle el ancho y el alto. Sí le podría elegir el color. Fíjense que si es transparente me ve a medias, y si es transparente totalmente, el alfa es 0, veo a través del panel, pero tengan en cuenta que no voy a poder actuar si tengo otro panel o otro canvas detrás a través de él. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo ponemos de este color, ¿sí? Y queremos un panel más chico. Bueno, ahora el canvas viene con el script que permite eh, escalarlo, ¿sí? Es decir, automáticamente. Scale with screen size, ¿sí? O lo que sea. Es decir, el screen size lo pueden variar, y el ancho y el alto, esto lo deberían poner en .5 para que cuando le varíen tanto ancho como alto, digamos, los botones que tienen adentro acompañen a ambos, ¿sí? Acá el panel está abarcando todo el canvas, y dijimos que queremos hacer un panel más chico. ¿Cómo hacemos? Digamos, lo que deberíamos hacer es venir acá, que tome el anchor del medio, y ahí nos habilita esta opción de ancho y alto, ¿sí? Entonces supongamos que queremos 300 de ancho y 200 de alto, ¿sí? Para el panel, ¿está bien? Y ese panel lo podemos ubicar en cualquier lado, ¿no? Como quieran ubicarlo. Y dentro del panel pueden agregar botones o lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, un botón, no
sé qué está haciendo. Bien, ahí agrego el botón. Acuérdense que conviene ir dándole nombre de acuerdo a lo que va a ser el botón. No sé, eh, salir o borrar panel, ¿sí? Ese es el nombre del botón, pero no es lo que me muestra. Lo que me muestra está en el texto, ¿sí? Que acá figura como botón, ¿sí? Que le puedo poner borrar, perdón, ahí. Entonces, si hiciéramos correr este programita, como el canvas está visible, lo que voy a ver es ese panel al costado y voy a ver el botón borrar en su centro, que ahora no tiene nada el botón borrar, ¿no? Bueno, acá hay algo curioso, que si se fijan, yo lo puse a la izquierda y el panel me está apareciendo a la derecha. Una cosa curiosa. ¿Por qué? Acuérdense que si estoy en modo play, los cambios que hagan no van a ser afectados después en el final. ¿Sí? Si yo lo paso a la derecha, a ver dónde me lo manda, en modo game, me lo manda a la izquierda. Es decir, estoy viendo el panel del otro lado, estoy viendo el canvas desde el otro lado. Cosa rara, che. ¿Sí? Cosa rara. Porque si yo viese el cartel del otro lado, vería las letras al revés. Y ahora, ¿qué nombre le ponemos a esto? Bueno, giremos a ver qué onda. Estamos para aprender. A ver cómo vemos el borrar. Lo vemos bien ahora, che. Cosa extraña. Veamos a ver. Acá tiene que estar a la derecha el panel. Y me lo muestra a la derecha. Si yo lo moviese a la izquierda, en el game me aparece a la izquierda. Acuérdense que como estamos en modo play, no me lo cambia eso. Es decir, después cuando salgo del modo play, me vuelve con lo original. Ok, bueno, este canvas, este panel dentro del canvas, bueno, ahora lo pongo ahí a la derecha y puedo crear, digamos, texto o lo que se nos ocurra dentro de ese panel, pero yo iba apuntado un poco también al control de después de esto por software, ¿no? Bueno, este texto, ahí dice mi texto, ¿sí? Pueden escribir. Esto es un panel dentro de un canvas, ¿sí? Ok, de acuerdo a cómo definan, si tienen overflow, wrap o lo que sea wrap, es como que lo que es horizontal busca de comprimirlo, digamos, dando un escalón más, mientras lo que es vertical, el truncate, lo cortaría. Y acá, al permitir overflow, me permitiría, digamos, hacer algo un poquito más grande que lo que tengo definido de mi texto, ¿sí? El texto también tiene un tamañito ancho y alto. Por ejemplo, le podría poner 100 de alto y cortarlo si es que se pasa, ¿no? Pero como está dentro del alto, no debería cortarse. ¿Está bien? Bueno, esto es un texto. Si quieren tener, por ejemplo, algo de fondo que no me muestre el escenario de
de Unity le metemos otro panel, ¿sí? Como para que haga de fondo. En User Interface ponemos panel, le podemos poner de fondo, panel fondo. Como este es de fondo y quiero que ocupe todo, lo puedo bien dimensionar o lo dejo así como está por defecto. Ahora fíjense que acá la jerarquía está por debajo de mi panel de 1, ahora lo subí. Entonces digamos que el primero que se ve es el de más abajo, ese tiene la prioridad en la visual, y después el último el del fondo. Entonces podría ponerle un color, no sé, negro, amarillo, blanco, y sacarle por ejemplo el canal o ponerle todo alfa, cosa que no sea traslúcido. Entonces ahí ya no me mostraría la pantalla de superficie, ¿sí? Sino ya me muestra solamente el canvas con el panel de fondo y este panel de acá. Bueno, este panel de acá podríamos tratarlo, ese botón mismo, eliminarlo de ahí mismo o eliminarlo por software, ¿sí? Digamos, ¿para qué queremos aprender a eliminarlo por software? Y porque en realidad hay muchas aplicaciones en las que uno va a hacer que las complicaciones son tan altas que eliminarlo desde el mismo botón puede no ser muy práctico y prolijo, ¿sí? A la hora de entender lo que estamos haciendo. Si quieren les muestro cómo eliminarlo desde acá, ¿no? Es decir, nada, vamos al panel 1, acá en botón le agregamos una función, que la función tiene que tener el canvas que estamos usando. Al canvas le podríamos poner un nombre, ¿sí? Canvas primero, porque podemos poner tantos canvas como se quieran, y podemos prender uno, apagar el que venga abajo, tener un canvas adentro de otro canvas. Es decir, son objetos de Unity que se pueden trabajar como objetos, ¿no? Padre, hijo. Bueno, le puse un nombre a este canvas. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, de este botón ejercer que apague, digamos, eso, lo que tengo que hacer es un clic, es decir, agregar una función que todavía no se la agregué, es decir, está agregada, pero en runtime no tiene el objeto ese que va a hacer, y en este caso voy a elegir el mismo canvas, ¿sí? Como objeto, y dentro del mismo canvas vamos a ver propiedades de GameObject. Después le voy a decir por qué de GameObject. setActiveBall, ¿sí? Bueno, si al apretar ese botón tiene esto, el setActive está en falso, ahí estaría en verdadero, ahí está en falso. Bueno, veamos qué hace. ¿Qué hace sobre sí mismo el panel de... Ah, me apagó todo. En realidad no es lo que estaba buscando. Entonces lo que tengo que apuntar, si yo quería no apagar todo el canvas, sino apagar solamente el panel, es definirle en el botón, en vez del objeto de entrada el canvas, como objeto de entrada el panel, ¿sí? Y ahí sí ir a la función de GameObject setActive y no tildado. Entonces ahí lo sacaría solamente al panel, ¿sí? Lo sacamos al panel, ¿tá? Bueno, como les digo, esto se puede controlar también por software, y por eso es que tenemos el software este de acá, ¿sí? Ahora vamos al software. El software, este es el software, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el software es, bueno, estos saben que el start o el update cíclicamente, que bueno, en este momento no lo vamos a usar, tiene definido, entonces ya le puse una clase en mi programa que es la que definí. Si yo quiero trabajar con los
objetos de user interface tengo que agregarle la librería de user interface, es decir, ingen.userInterface, ¿sí? Ok, ya con esto la tipa me va a permitir trabajar con objetos de user interface como botones, button, text, todo lo que hay en user interface del otro lado, excepto con lo que son paneles, y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, porque los paneles en este caso lo trabajan como que fueran game object, así que no lo van a encontrar como una alternativa de user interface. Bueno, yo podría traer desde mi programa, como para traer desde el sector gráfico a esto, tengo que definir la variable como pública, ¿sí? Por ejemplo, canvas, que es del tipo user interface, si yo a esto no lo traigo al namespace acá me va a dar error, o debería, bueno, no importa, ya se va a dar cuenta que me tiene que dar error. Entonces, public canvas, por ejemplo, canvas, siempre conviene ponerle el mismo nombre que tenemos allá. Public button, ptn, no me acuerdo cómo se llama, borrar, bueno, punto y coma. O el canvas lo tiene, no lo tiene. Bueno, y eso es porque no estoy usando esta librería básicamente, ¿sí? Así que bueno, ahora cuando control save, cuando tampoco me lo toman. Un espacio de nombres no puede contener directamente miembros como campos. Claro, porque las definiciones de mis variables tienen que ir en mi programa, algo así es, ¿no? Bueno, entonces defino mis variables y defino algunas más. Me queda duda, che, bueno, no importa, ahí me lo está tomando. Public text, txt mensaje 1 o lo que sea, ¿sí? Y acá puedo definir funciones. Si son públicas las van a ver del otro lado, si no son públicas, si son privadas, no se la va a poder ver del otro lado. Entonces definimos public void porque es algo que no va a arrojar un resultado, es decir, no va a tener un return. Y por ejemplo cambiar o apagar texto, ¿sí? Bueno, y acá tenemos que ponerle los corchetes. Como este teclado está para español, inglés, hay que definir qué idioma queremos. Lo definimos. Aguántame un poquito y ahí ponemos los corchetes. Bueno, entonces apagar texto va a ser una función pública que lo que va a hacer, por ejemplo, el txt de mensaje 1 punto, acá si le pongo enable igual a false va a apagar el texto, ¿sí? Ahora, si yo tuviera, como les dije hace un rato, el tema de del panel, ya las cosas cambian porque al ser un game object no tiene
esa característica. Bueno, ya que estamos, bueno, veamos qué estamos viendo acá al hacer estos cambios. Fíjense que, bueno, en mi script ahora aparecen variables que le tenemos que poner, ¿sí? Cambia Canvas primero, bueno, yo le puse Canvas 1, es lo mismo. btn borrar, yo quise ponerle btn borrar panel. Bueno, siempre conviene usar los mismos. Y acá este text no le puse nombre, podemos ponerle el mismo, txt mensaje 1, ¿sí? Volvemos al script y le agregamos este txt mensaje 1. Ok. Hasta ahora no hemos hecho mucho, digamos que tenemos la posibilidad de apagar ese texto, ¿sí? Usando el software, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, en la definición del botón este que tenemos acá, podríamos no solo apagar el botón, es decir, podríamos apagar todo esto, o también podríamos apagar el botón o el mensaje, es decir, fíjense, sin entrar al programa, ¿no? Creo que esto es posible. A ver, lo ponemos ahí y la función text set o ball enable, ahí lo apagaría, no desde mi programa, sino desde la parte gráfica, ahí lo debería apagar. Pero como estamos tratando de interrelacionar las cosas, es lo que quiero mostrarles, digamos, que ahora en vez de apagarlo desde la parte gráfica, voy a apagarlo desde mi programa. Entonces borramos esto y creamos un clic nuevo. Como es desde mi programa, yo tengo que ir a script para llamarlo, pero ni siquiera tengo que ir a mi programa, tengo que tomar el objeto script y pasarlo como característica de ese botón. Entonces vamos al botón y todo este paquete de objeto script lo ponemos ahí, y ahí buscamos el programa que estoy buscando, mi programa, y dentro de mi programa lo que esté definido como función pública va a ser lo que me permita acceder desde acá, en este caso el apagar texto. Después tiene un montón de otras funciones que son por default heredadas y que sirven para distintas cosas. Una de esas es lo que estuvimos viendo recién. Bueno, apagar, y lo apagamos, pero ya lo apagamos controlando desde el software, ¿sí? Por eso quería mostrarle. Como les dije, podemos agregar otros canvas, otros paneles, no sé, ¿tá? Ahora, lo importante del tema del panel es que si queremos hacer esto mismo, como trabajar, apagar un panel o no apagarlo desde el software, no me va a aparecer dentro de las funciones existentes public panel, no aparece, porque no existe panel, es un objeto directamente panel, no es una clase de user interface. Entonces tenemos que definirlo como objeto, como GameObject panel 1 punto y coma. Puedo definir el otro, GameObject panel 2, le ponemos un nombre, ¿sí? Bueno, no sé, si bien todavía no hemos dicho cuál es el 1 y cuál es el 2, acá ya podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, en el start, no sé, podríamos, a ver, voy start, no, voy a apagar, por ejemplo, el panel de atrás, public, voy a apagar panel fondo, ponemos,
sí, debería compartirle entonces el tema de lo que estoy programando más que lo que estoy haciendo acá. Bueno, ahí estoy agregando el código para apagar el panel de fondo, ¿sí? En el botón, por ejemplo, cuando prendo el mensaje, perdón, cuando aprieto el botón, este botón, el botón borrar podría hacer que se apague, ¿cierto? Eso lo voy a definir del otro lado. Entonces acá lo que haría es con mi panel, tengo definido panel 1 y panel 2. Sería mejor ponerlo en minúscula esto más que mayúscula, panel 1, panel 2. Entonces acá podría poner mi panel no me está apareciendo el panel. Panel 1 punto, no, pero no me aparece como opción. ¿Por qué no me aparece como opción? Bueno, acá estoy trabajando fuera de esto. Primer error, panel 1, ahí está. Bueno, el 1 supongamos que es el panel de fondo, punto. Y ahora en vez de enable, como es un GameObject, ya no es enable, es set active. Y acá es fails, falso o verdadero. Si eso tiene falso, lo apaga, ¿sí? Bueno, ahora si volvemos a nuestro sector gráfico, bueno, ahí fíjense que está actualizando el programita. Y como yo agregué más variables públicas, hay que agregarlas acá físicamente, es decir, arrastrarlas, porque si yo corro esto así, me va a dar un error. ¿Ven? Bueno, excelente, no me da error, porque probablemente no esté usando eso, pero normalmente sí. Entonces, panel de fondo. Bueno, el panel de fondo es el que supongamos queremos apagar, es decir, que sea el 1, el panel del fondo, ¿cierto? Entonces, mejor lo tendrá que haber puesto con los mismos nombres para no equivocar. Y el otro panel, el 1, bueno, está cruzado. Vamos, el 1 va a ser el 1, el del fondo va a ser el 2. Y acá en el software le cambio el nombre, ¿sí? Porque si no va a ser para confusión. Public GameObject 1 fondo, y acá en vez de 1 va a ser el de fondo, ¿sí? El que apago. Les comparto porque me parece que quedó entonces que, digamos, el que apago es el de fondo, ¿está? Bueno, ok, volvemos entonces al programita. Ya hemos, ahora rastremos el panel de fondo y le tenemos que agregar la funcionalidad al botón, algún botón. Es decir, podríamos, por ejemplo, colgarlo también del botón de borrar de acá, ¿tá? Entonces nos vamos al botón que estaba en panel 1 y aparte de que borre el texto, le podemos poner otros comandos, un clic, 10.000 comandos más, es decir, varias cosas que haga. Y esto de nuevo lo traemos de nuestro script, ¿sí? ¿Y con qué función? En mi programa usar la función que acabamos de crear, que tiene que ser pública, esa es la condición, ¿no? Teníamos apagar texto y ahora apagar panel de fondo.
Entonces no solamente va a apagar el texto, sino también va a apagar el panel de fondo. A ver, veamos. Ok, borrar, apagó el texto y apagó el panel del fondo, ¿sí? Bueno, no, no tengan miedo de usar varios canvas. Lo que sí, los paneles, todos los hijos que hagan de los paneles, háganlo, digamos, eh, con, con distintos anchos, sabiendo de que si van acá y eligen esta posibilidad del Anchor, les habilita el ancho y el alto. Supongamos, a ver, para mostrar también el tema de las prioridades, ¿no? Ya que estamos acá en este panel, si yo pongo un panel más angosto, más bajo, y lo paso al panel con prioridad hacia adelante, es decir, me va a tapar a esto, ¿sí? Veamos qué pasa. Si yo pongo borrar, todavía me toma eso. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago de esta manera? Bueno, no tengo acceso, pero al menos me doy cuenta de que no tengo acceso. Ahora, ¿qué pasaría si estamos en una situación en la que está transparente ese panel? Es decir, el color le metemos todo alfa, como que no lo vemos, ejecutamos nuestro programa y queremos hacer clic en el botón y no nos da bolilla. Bueno, es porque tenemos adelante este panel de fondo. Por eso tienen que tener cuidado con las prioridades y que el panel, digamos, no esté tapando al botón que queremos trabajar, ¿cierto? Así que bueno, como les dije, está bárbaro esto. Digamos que se pueden trabajar con muchísimos canvas, con muchísimos paneles, botones y todo, pero tienen que ser, digamos, no solo ordenados, sino también coherentes con lo que van definiendo, como para evitar, digamos, confusiones a medida que la cosa se pone más complicada. Bueno, gracias por ver el canal. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.